¿Cuál es su nombre, por favor? Argemiro Buitrago Castillo. Don Argemiro Buitrago Castillo. ¿Dónde nació y en qué fecha, don Argemiro? Nací en Quimbaya, en una finca de La Soledad, que era de propiedad de mi papá, en la vereda de La Soledad, el 25 de agosto de 1922. 25 de agosto de 1922, estrenando municipio. Sí, el municipio me lleva a mí como un mes más aproximadamente. Nada, 24 días, don Sí, Argemiro, porque- porque esto arrancó como municipio sí, el 1 de agosto del año 22. Eso. Vea qué bien, hombre. O sea que don Argemiro pertenece a esa primera generación de quimbayunos, Sí, señor. de cuando se municipalizó nuestra población, que aún afortunadamente vive con nosotros. Don Argemiro, cuénteme por favor el nombre de sus padres. Mi papá Francisco Buitrago Espinosa, mi mamá Clara Rosa Castillo Ruiz, ¿Ellos eran oriundos de dónde? mi papá oriundo de Manizales, de descendencia no manizaleña, y mi mamá de Neira. Neirana. De Neira, mi papá manizaleño con descendencia de Guarne, Antioquia, y mamá de Neira. O sea que el Buitrago viene de Guarne. Desde Guarne, sí. Oriente antioqueño, Sí. lo que siempre hemos dicho en nuestra colonización. Y Castillo, sí, de Neira, Caldas, ya vinieron acá, pero de hace muchísimos años, ¿no? Sí, claro, obviamente. ¿Qué es lo que más recuerda usted de sus padres, don Argemiro, dentro de las muchas cosas que me imagino que deben recordar? Sí, claro, no. Recuerda muchas cosas de los papás, pero que lo hayan impactado a uno, que recuerde. Sobre todas las cosas, la honestidad. La honestidad. Sobre todas las cosas, tanto de mi papá como de mi mamá. Era el tiempo en que prácticamente la escritura no existía, era la palabra. Una persona hacía un negocio con otro de palabra y se cumplía. La gente no pensaba sino en las cosas honradamente, de adquirirlas legalmente, Ujú. ¿no? Y eso era tanto de mi papá como de mi mamá, por las dos familias. Qué buen hombre, qué bonito. Mm. Qué bonito escuchar eso, qué bonito escuchar que la palabra en nuestro medio fue un valor tan importante, donde el viejo que empeñaba la palabra prefería morirse, reventarse, pero cumplía cumpliendo la palabra. con esa palabra, que es muy importante. Ese es un valor Que para es- rescatar, ¿no? Que eso es lo que está lentamente se ha ido perdiendo, Sí, señor. y que sería muy importante llegar a rescatarlo. ¿Y cómo eran sus padres, don Argemiro? En su carácter, en su modo de ser. En No, su mi papá era un tipo más o menos no muy chisposo, que digamos, más o menos callado, pero de una nobleza extraordinaria. El hogar de nosotros la realidad fue que fue un modelo de honestidad ante todo. Peleitas, claro, como en todos los hogares se peleaban, pero jamás mi papá llegaba a pensar en una separación, ni mi mamá jamás tampoco. Siempre cualquiera de los problemitas que tuvieran los sabían solucionar. Y con nosotros, pues era todos los días inculcándonos la honestidad, que decir que fuéramos correctos en todos los aspectos. Ese era el estribillo permanente de los viejos. Claro. Don Argemiro, dentro de los muchos comentarios que ellos hacían, ¿usted recuerda que hicieran alusiones a lo que fue la guerra de los 1000 días o algo así? Sí, hacían alusión a la guerra de los 1000 días. Un hermano de mi papá lo recolectaron para la guerra de los 1000 días. Llamaba Víctor y desapareció, jamás volvió. Nunca se volvió a saber nada de él. ¿Fue reclutado aquí? Fue reclutado en Manizales. Llamaba Víctor, un hermano de mi papá. De la guerra de los 1000 días, pues nosotros solamente sabemos los comentarios que ellos nos hacían, ¿no? Era una guerra muy cruel, pero aún tan cruel como era, nunca era como lo que se ve hoy, ¿no? De las masacres espantosas ni de todo. Eran dos grupos políticos peleando en combate, ¿no? No como por ejemplo hoy, lo que se ve hoy tan desastroso, que son las masacres y la mansalva y todo, ¿no? Pero sí contaban siempre, los viejos siempre contaban de la guerra de los 1000 días. Lo que no recuerdo yo es
porque como que no tenían mayor interés de decirle a uno quiénes fueron victoriosos, quiénes perdieron y nada, solo hablaban de la guerra de los 1000 días, ¿no? Ajá. Y de tales combates y tales y tales. ¿Recuerda usted nombres de combates que yo Por ejemplo, mi papá recordaba del de Santa Bárbara yendo hacia Cartago, Santa Bárbara queda cuando ya remonta uno la falda, que de empieza, Piedramoler para allá. sí, que empieza a descender hacia Cartago. Hubo un Ah, combate ahí, pero no recuerdo, hablaban pues de Peralonso y de esos, pero eso sí era como, eso no lo tenían como muy en cuenta. Papá era poco creyente en esos mitos, pero sin embargo era imposible liberarse de ellos porque pues empezando porque uno de niño cuando estaba muy pequeñito la misma mamá le decía ahí viene el coco, la patasola o el duende o el pollo maligno o tal, ¿no? Siempre se hablaba de eso. ¿y qué explicación daban? No, por ejemplo, a ver, la única cosa que sí daban como real era de algunos tipos que se destacaron por osados, por fuertes, como Arrayanal y como, bueno, algunos otros tipos. Pero por ejemplo, de La Llorona, se hablaba que era una mujer que había matado al hijo, lo había perdido y que lloraba inconsolable. De la Patasola, que era la guardiana la Madre Monte, que era la guardiana de los bosques, hablaba, que cuando se destruían los animales o los bosques, se disgustaba la Madre Monte y asustaba o le salía a la gente a amenazarlo, pues de todos esos mitos se hablaba. De la Patasola no recuerdo muy bien, pero se entiende que se hablaba de una mujer con una sola pierna, ¿no? El duende, los duendes los manteníamos en toda parte. Si a una persona, de pronto a una señora que estaba cosiendo, le embolataba la aguja o el hilo, se lo embolató el duende. ¿Sí? Todo lo que se perdía, todo era del duende que lo embolató, ¿no? Bueno, entonces era muy divertido por eso. Y todas las personas creían propiamente que el duende era un niñito muy travieso que le hacía maldades a la gente, pero que maldades más o menos sanas, no pues que matara a nadie ni nada, sino que le hacía picardía a la gente. Bueno, se hablaba del pollo maligno, sí, que era un pajarito ¿cómo se dice? Cacareaba o piaba, emitía su sonido, generalmente muy cerca, y la gente iba a buscarlo y no estaba. Lo buscaban en los rastrojos y no estaba, y entonces decían el pollo maligno. Mentira, pues puede haber sido algo raro, pero todo indica que era un animalito que se mantenía piando o emitiendo sonidos, pero se escondía en el rastrojo, no era muy tragoso verlo. Pero era un síntoma de mal agüero. Como todavía en ese tiempo se hablaba del Diostedé, que es un pájaro que todavía existe y que todavía las personas oyen cantar el Diostedé y se aterran, ¿no? Que usted recuerda el sonido Diostedé, ¿no? Diostedé. Eso sí, y todavía aterra, ¿no? Correcto. Don Armeiro, pero de las brujas que las hay. Sí, yo pues que le digo con todo respeto que yo no soy muy creyente, pero tampoco me atrevo a decir que no, porque eso ha sido una trayectoria de toda una vida. La contaban los abuelos, todo el mundo lo contaba, historias de las cosas que les pasó con las brujas. Entonces son pues tradiciones que hay que respetar, ¿no? Aunque yo pues pienso yo muy honestamente que la mayor parte de las brujas son las viejas las viejas de ladronas o de malas personas, pero nunca me atrevo a decir que no hayan existido. No. Son tradiciones que hay que respetar y son bonitas, son tradiciones que engalanan el ambiente, claro, porque producen la charla, la chanza entre las gentes. El uno narra una historia, el otro narra otra,
pues sí es posible que de pronto hubieran sido ciertas. Don Argemiro, y digamos, en los desplazamientos que usted hacía entre la finca y el pueblo, cuando iba solito, de pronto no le daba miedo al pasar abajo la cañadita, Tremendo miedo. o a qué le temía, o a ver, porque algo le queda pues a No, uno. tremendo miedo, Chucho. Por fortuna, pues, que en eso tengo que ser muy honesto. Mis hermanos y yo éramos muy osados en eso, no éramos de los que nos abríamos a correr pues por cualquier espantico, ¿no? Pero sí nos tocó muchos sustos que posteriormente los comprobábamos, que no era pues del otro mundo ni nada, sino espantos común y corriente. Por ejemplo, el armadillo estaba en toda parte. Nosotros pasábamos por un monte lleno de guado, de ganchos, de capachos de guado, de todo. Y un armadillo de pronto salía corriendo, eso hacía un ruido espantoso, y dígame usted, a las 11 o 12 de la noche, era terrorífico. Sin embargo, después se iba uno y miraba y está el osadero del armadillo, tal. Lamentos, también se escuchaban los lamentos por ejemplo, una vez castraron un marrano a un vecino, y el marrano se inflamó, se enfermó y empezó a morirse en un canaloncito cerquitica del camino. Y se lamentaba como un moribundo, y eso lo hacía pegar una carrera una tremenda, pero después pues se daba cuenta. Sí, de espantos. Por ejemplo, nosotros para ir a la finca pasábamos una quebrada en la cual había un puentecito de guado, un puentecito. Y muy comúnmente, cuando íbamos a llegar a la cañada, le daban un golpe al agua, que chilgueteaba, como decimos, en el argot campesino. Y entonces nosotros nos volvíamos a correr. Y un día nos dimos cuenta que era que ahí se amañaba un perro de monte. Eso era un animal más o menos grande de ese tiempo. Entonces cuando sentía los pasos de nosotros se tiraba al agua y eso producía un sustón. Sin embargo, historias de espantos de toda clase, de perros negros, de gatos, de ruidos raros, bueno, eso se lo contaban a uno constantemente. Pero yo pues sinceramente, en honor a la verdad, no puedo decir de ninguno de esos espantos como ciertos. Pero sí, eran las historias que todo el mundo contaba, ¿no? Don Argemiro, en esa casa donde usted nació, aquí en la vereda de La Soledad, a la salida de Quimbaya, ¿la casa en que nació se conserva o ha tenido demasiados cambios? De la casa donde yo nací queda solamente los cimientos, los cimientos de material, que todavía queda. Nosotros lo hemos respetado como un recuerdo de familia, pero ya ha sido cambiada, transformada 2 veces. Primero era una casa grande, techada con lo que llamábamos teja de astilla, de madera. Yo conocía eso, que tumbaban un árbol, lo rajaban en astillas planas, y de ahí sacaban las tejas, con eso techaban las casas. Era de techo de astilla, de maderas sumamente finas, porque en esa región abundaban las maderas sumamente finas. Y esa casa nos duró muchos años, pues hasta, yo creo que nosotros la conocimos por espacio de 15 años más o menos. Después ya mi papá resolvió hacer una casa de 2 plantas, de corredores en redondo, que la conservamos un tiempo hasta que falleció mi papá, y después la fuimos abandonando, hasta que de pronto ya por vieja fue desapareciendo, ya no queda sino los cimientos. Don Argemiro, ¿y los abuelos? ¿Qué abuelos conoció usted? ¿Maternos y maternos? Conocí solamente conocí maternos los 2 abuelos, la abuela y el abuelo. La abuela llamaba Hermelina Ruiz, era de una familia que más que todo se crió en Alcalá. Alcalá es más antigua de Quimbaya. Aquí en Alcalá, un monumento que hay en el cementerio, un mausoleo que hay ahí, que era de un cuñado de mi abuela, de Marcos Ospina. Bueno, el árbol, el samán que hay en Alcalá,
fue traído de Agua de Dios por una prima de mi mamá que llamaba Rosana Gutiérrez, ¿no? Una hermana de mi abuela llamaba Ana Ruiz, casada con el señor Manuel Gutiérrez, y fue traído de Agua de Dios por el samán que hay en Manizales. Bueno, en Alcalá. Y de mi abuela Hermelina era una viejita adorable, de esas personas inmaculadas, pues, pero que de pronto salía con unas cosas chisposas que yo recuerde de ella, pues, una vez que tuvo un disgusto por ahí con una vecina, y entonces yo un madrazo no lo oía uno así nomás, y de pronto llego yo no sé si puedo producir, y de pronto llego y le digo: abuelita, ¿y qué pasó con esa vieja? No, mijito, que una vieja de cuerpo. Y yo me quedé frío, aterrado, un madrazo de semejante honestidad de viejito, pero así era, de semejante matrona, adorable la viejita. Y mi abuelo, Luis Felipe Castillo, ese era un antioqueño de esos de hacha y machete, como se dice. ¿De qué lado? Rústico. Yo no sé propiamente de Neira, pues venía, de Neira, pero habían venido antes de Antioquia. Yo no sé propiamente de qué pueblo de Antioquia, pero lo que sí era que era un tipo valeroso, todo un varón con toda la arrogancia, para trabajar, sí, para trabajar de una honestidad a toda prueba, serio. No era, ese sí no era muy chisposo, sino muy serio. Luis Felipe Arcila, colonizador tremendo, pues por el lado de mi mamá. Por parte de papá solamente recuerdo de la abuela, llamaba Fidelia Espinosa. El padre de mi papá murió en Manizales, en el Tablazo, en la vereda del Tablazo de Manizales, y dejando una familia numerosa, de las cuales mi papá era el mayor. Y mi papá quedó al frente a esa familia a los 17 años. ¿Cómo llamaba el abuelo? El abuelo Ignacio Buitrago, llamaba el abuelo, Ignacio Buitrago. Dejando una familia muy joven, de las cuales mi papá se tuvo que enfrentar a la obligación, haciendo una cosa que no era muy lícita en ese tiempo, pero que la gente la hacía, que era cultivar tabaco, que en ese tiempo era contrabando. Era de contrabando, y él tenía sus tabacales, y con eso, siendo el mayor, logró ayudar a levantar y a educar algo a la familia, ¿no? Cuando ya transcurrieron, diga usted, 10 o final, algunos 10 o 12 años, que ya los hermanos estaban ya mayores, entonces fue cuando Juan de Jesús, que era el segundo en edad, papá era mayor, era el segundo en edad, se vino de por allá. ¿Pero fue el primero en venirse? El primero en venirse, no, fue Juan de Jesús. Se vino a probar suerte, a cacharrear. ¿Sabemos se vino, años de pronto cómo fue la venida? No te puedo decir, Chucho, el dato exacto, porque a ver, no te puedo decir el dato exacto, pero lo que sí es que fue el primero que llegó primero a Finlandia. Esto se estaba llenando de colonos, empezó con una maletica a cacharrear y de pronto empezó a prosperar. Era un tipo muy alegre, de mucha chispa, eso sí, era un charlador extraordinario, y entonces empezó a progresar lentamente hasta que pronto puso el negocito, una tiendita que empezó en pequeñito y se fue creciendo hasta que llegó a ser prácticamente un verdadero supermercado, ¿no? En que vendían, ya tenían la carnicería, farmacia, todo, un supermercado. Era una institución. A los poquitos días, cuando ya Juan de Jesús tenía la tiendita, pues él necesitaba a alguien que le ayudara. Entonces se vino mi papá con la abuela, y se vino y mi papá empezó a ayudar en la tienda, a tal punto que prácticamente Juan de Jesús lo dejaba, era solo. Prácticamente la tienda era manejada por mi papá, porque Juan de Jesús, que era un vicioso, era pues mujeriego de todo lo imaginable, pero era un charlador del otro mundo,
Entonces, en razón de eso, se mantenía lleno de amigos. Mi papá manejaba la tienda y Juan de Jesús daba las vueltas, hablaba con don Ricardo Echeverri, con don Ignacio Gutiérrez, con don Mateo Bernal, con todos. Entonces fue cuando empezó la goma de fundar el pueblo, ¿no? Que el pueblo empezó, como pues todo el mundo sabe, y como es apenas lógico, que empezó por las reuniones, los corrillos de unos poquitos. Que los primeros que mi papá contaba era don Ricardo Echeverri, que era un personaje, todos lo sabemos, era un personaje del otro mundo, pues. Y Ignacio Gutiérrez tenía una virtud, era un moreno, bastante moreno, arriero, pero ya tenía unos bienes por acá para la mesa, unas tierras grandes en montaña, pero era muy dinámico. Ignacio Gutiérrez era muy dinámico, era arriero, bueno, y entonces, y Juan de Jesús, el buen charlador, y Ricardo Echeverri era el señor, hombre más o menos culto, de mucha presencia, muy serio, muy honesto, muy de todo. Entonces, entre esos tres empezaron a hacer el corrillito permanente de fundar el pueblo. Y a los poquiticos días se les unió don Mateo Bernal, que era como el primer tinterillo que hubo, porque lo necesitaban para los mensajes y todo. Y enseguida empezó a llegar ya cantidades de gente de mucha importancia. Don Samuel Jaramillo, este señor don Antonio Cifuentes, don Ricardo Echeverri, don Ricardo Chica, don Gregorio Gallego. Gregorio Gallego fue agregado a mi papá. Ajá, qué bien. Pero consiguió centavito y todo, y se independizó también y todo. Qué bueno. Bueno. A ver, aquí, perdón don Argemiro que le corte, aquí hay que resaltar varias cosas. Una de ellas, todos nuestros pueblos en el Gran Caldas, generalmente de colonización antioqueña, se desarrollaron alrededor del trapiche panelero y de la fonda. La fonda de Juan de Jesús, y donde trabajó mucho tiempo don Francisco, el padre de don Argemiro, precisamente estaba muy cerca de la confluencia de varios caminos. Un camino que iba para la montaña, Ceilán, la montaña, lo que hoy es Puerto Alejandría. El otro camino que era Palermo, la América. El otro camino que posiblemente salía a Montenegro, el antiguo camino a Montenegro. Camino del Jazmín, camino de la Balsa, que hoy es Alcalá. Camino que venía de la Mesa, es decir, una confluencia. De los aguadeños acá. Exactamente, el paso de los aguadeños que comunicaba antiguamente Finlandia con Circasia y con Armenia, etcétera. Entonces miremos la confluencia de caminos, era el punto clave, mejor dicho, donde estaba asentada la fonda. La otra parte muy importante es que la fonda prácticamente era toda una institución donde confluía la gente, unos a tomar trago, otros a jugar, otros a hacer planes, otros a cuadrar negocios, por ejemplo, a comprar y vender, etcétera, etcétera. Esa fue la fonda de Juan de Jesús. Don Argemiro, antes de que se me escape. Era el sitio de reunión propiamente. Obligada, mejor dicho. No habían cafeterías. No, ese era el club social de la vereda de la Soledad en ese tiempo. Que muy rapidito hubo otra fonda. De un señor, no recuerdo, Benjomea tal, a los pocos días, que fue ya por acá de don Domingo Chávez. Eso le iba a preguntar don Argemiro, exactamente a su modo de entender, y gracias, digamos, a esa herencia familiar, ¿dónde realmente quedaba esa fonda, la de Juan de Jesús? Chuchi, yo no puedo decirle exactamente, porque yo sé que quedaba más o menos en diagonal con lo que es la Federación hoy, el Comité de Cafeteros, pero no sé si era pues diagonal propiamente o era al frente lo que era de estos señores Arias, o era donde hay ahora un taller de mecánica, pero era más o menos en esa esquina. En todo caso, lo que hoy es carrera quinta, sí, con calle 19. En esa parte. La segunda ya fue por acá, por los lados en la carrera sexta, ¿no? Aquí 2 cuadras, la segunda. No recuerdo ya muy bien, pero a los pocos tiempos, que como Quimbaya tuvo un desarrollo vertiginoso, fue rápido. Entonces hubo el momento en que ya la fonda de Juan de Jesús era insuficiente. Entonces llegó también otra fonda. La familia, ¿cómo la llevaba usted con sus hermanos? ¿Cómo fueron creciendo en ese entorno rural tan hermoso, campesino? ¿Cómo fue el entorno fundamental nuestro, ¿no? Campesino.
montañero. ¿Cómo fue eso, don Argemiro? Bueno, eso tenía ¿cómo le digo? Sus bemoles, sus altibajos, ¿no? Yo siempre he relatado que la pobreza, cuando nosotros nacimos, mi papá tenía una finca, pero era una selva, era una montaña, con apenas unas mejoritas muy pequeñas. Era la pobreza absoluta, porque pues, la persona prácticamente no tenía nada, no había todavía cafeteras, nada. Entonces mi papá tenía unas recesitas y sembraba maíz y frijol, que era lo que había en ese tiempo. Nosotros, en razón de la pobreza con que nos levantamos, vivíamos pues mal vestidos, a pie limpio, con ropita muy ordinaria, trabajando mucho. Nos tocaba trabajar desde que ya se podía valer uno. El trabajo era: mi hijo, vaya, tráigame una olla de agua, un tarrado de agua. ¿No? Usted recuerda los tarros, que eran los tarros de guadua largos, que eran pues destaponados, llamamos nosotros, cuando le quitan los... Pero en el último, en la última parte le dejaban un rotico. Ese tarro de guadua se llenaba en la quebrada y se le ponía un trapo para que no le entrara aire. Y con ese trapo se defendía que uno podía voltear el tarro lleno de agua, lo podía voltear al contrario. No se salía el agua por falta de aire, ¿no? Si le quitaba uno el trapito, se vaciaba inmediato. Pero así no, uno lo traía, bueno. El café se pelaba a mucha distancia, pero ya después, cuando ya hubo cafetal, al mucho tiempo, se pelaba, ya estábamos un poquito mayores, había un ranchito de guadua y una despulpadora de las antiguas. Se pelaba el café y se dejaba, diga usted, a una distancia de 3 o 4 cuadras de la casa, en un cajón. Nadie nunca pensaba en robarse. En esos días que llegó el ferrocarril tenía yo tal vez unos 7 años, porque el ferrocarril llegó más o menos en el 28, más o menos. ¿Fue terminando 28 o Era empezando 28, 29? Tenía yo más o menos unos 7 años, pero como el ferrocarril era la atracción mayor que había, era algo nunca visto. Claro. Entonces nosotros en la casa peleábamos mucho: papá, yo quiero ir a ver el tren, papá, quiero ir a ver el tren. Y entonces un día mi papá me mandó con un trabajador, llamado Leonidas Arango. Con un trabajador me dijo: Leonidas, lleve el niño a que vea el tren, cuídelo mucho. Llegamos a la estación a esperar cuando llegaba esa negra echando vuestra porra. Y uno se aterraba, entonces el trabajador le echaba mano a uno y lo cogía. Y estábamos en esa, yo todo aterrado, cuando venía uno de esos que mueven los bultos, ¿cómo se llama? En el ferrocarril, un cotero de esos del ferrocarril. Venía corriendo y de pronto me le atravesé yo y se cayó el tipo, fue al suelo y se dio su golpe. Entonces el tipo se levantó de allá a pegarme una patada, vuelto una hidra, pues, una fiera. Cuando el trabajador vio que ese tipo venía en esa forma, se le atravesó de por medio. Y digo: ese muchacho no lo vaya a tocar, o me tiene que ir por sobre mi cadáver, me tiene que matar a mí primero. Esa era la forma como un trabajador trataba a los patrones y los patrones a los trabajadores. Son anécdotas que uno lo recuerda, porque yo estaba muy chiquito, pero sí recuerdo que ese trabajador se había podido hacer matar porque no me tocaron el pelo. Maestros, ¿qué recuerda usted por su actitud, por alguna anécdota, por algún cacho? Bueno, de don Luis Muñoz era muy drástico, tremendo. Era un tipo, ¿cómo le digo? No iba en charla y no en serio siempre, era muy serio, un educador excelente. Pero en ese tiempo existía el castigo de dolor. Y don Luis Muñoz mantenía una cosa que la llamaban una pretina, un rejo partido en varias cuerditas, ¿no? Como el ramal de un machete. Como el ramal de un machete, sí. Y entonces esa pretina, que así se le denominaba, le puso un nombre que la llamaba Margarita. Cuando empezaba la clase,
llegaba y ponía una almohadita y acostaba a Margarita a dormir. Y decía a todos, nos decía, cuidado con Margarita, no me vayan a despertar a Margarita. Y cuando alguno empezaba con los arrebatos, pues, sacaba a Margarita, me despertaron a Margarita y le pegaba sus pretinazos. A Luis, mi hermano, una vez le pegó un pretinazo en mala parte, le pegó en un órgano noble y se hinchó, se puso lo más grave a Luis. Bueno, en ese tiempo eso había el castigo de dolor. Don Ignacio Vallejo no utilizaba el rejo, pues, pero utilizaba una regla grande. Y cuando alguien le sacaba rabia, le cogía las manos, se las doblaba así y le daba su golpe. Y muy duro, dolía mucho. Como yo era de los mimados, don Ignacio solo una vez me pegó porque nos trajeron de la escuela, a Aristóbulo, a Luis y a mí, y entonces don Ignacio les dio sus reglazos a ellos y no podía dejar sin darme también el reglazo. Pero yo era mimado de don Ignacio Vallejo. Había policía escolar. Primero era un señor Gilo Gutiérrez, hijo de don J. Gutiérrez, que fue fundador de los que figuran como fundadores de don J. Gutiérrez. Pues no aparece como de los iniciadores. Uno es Manuel Ignacio y el otro es Juan de Jesús. Don J, sí, no, pero don J. Gutiérrez, casado con una señora Jaramillo. José Ignacio y José. Pero J. Gutiérrez. José Ignacio Gutiérrez sí fue fundador. Claro. Y don J. Gutiérrez no era fundador, pero era un personaje de aquí de Quimbaya. Que chucho, en esa vaina de la fundación de Quimbaya hay que distinguir los iniciadores y también el grupo de fundadores. Porque don J. Gutiérrez era un tipo extraordinario, así como don Ricardo Chica, como don Samuel Garamillo, como don Pablo Valencia, así como todo eso, don señor Betancourt. Bueno, que era un mundo, una cantidad de personas ya muy importantes, ¿no? Entonces don J. tenía un hermano que era alocado, que lo llamábamos Gilo, llamaba Gildardo y todo el mundo lo llamaba Gilo. Y ese era el policía escolar pagado. Entonces ese se iba al río y cuando estábamos fuera, pues que no habíamos asistido a la escuela, de un momento nos cogía y para traernos con absoluta seguridad cogiera la ropa y nos dejaba viringos. Entonces, ¿cómo nos íbamos a quedar? Vea, si quieren la ropa, venga. Y se iba toreando, no se venía y nosotros nos teníamos que venir atrás, viringo. Y recuerdo una anécdota que una vez ya habíamos cambiado la escuela, ¿cómo se llama esta? Donde está... ¿Era la Sagrada? Sí. La Sagrada Corazón de Jesús. Sí, la Sagrada, que ahí fue donde yo estudié las primeras letras. ¿Y el nombre de esa escuela era la Santa Teria? Ah, no. Se me olvidó el nombre, pero era la escuelita esta acá, donde hubo una vaina para niños. Donde ahora está, sí, el albergue infantil. Sí. Ahí fue donde yo estudié la primera letra. Así pronto fue cambiada esa escuela, no sacaron otro a la Santander y esa escuela se volvió la escuela de niños. En tiempo se acostumbraba mucho un deporte que llamaba handball, que era una guadua larga con una pelota, una balón amarrado, colgado de una cuerda, ¿no? Y se trataba de envolverla. Era el deporte predilecto de esa época. Entonces, yo recuerdo una vez que estábamos con un profesor que llamaba, pues, don Ricardo Echeverri, y estábamos jugando el handball, y eso nos dividíamos en grupos, el uno a envolver la bola en una dirección, el otro en otra. Y de pronto recuerdo que me pusieron la bola, me tocó darle un puño y no le pegué a la bola, pero sí le pegó a don Ricardo Echeverri en la cara y le quebré las gafas. De esos recuerdos, la furia de ese señor no tenía límite, pero se dio cuenta que no era por maldad y a mí me perdonó. Esa es una anécdota. ¿Cuál es su nombre, por favor? Argemiro Buitrago Castillo. Don Argemiro Buitrago Castillo. ¿Dónde nació y en qué fecha, don Argemiro? Nací en Quimbaya, en una finca de La Soledad, que era de propiedad de mi papá, en la vereda La Soledad, el 25 de agosto de 1922.
25 de agosto de 1922, estrenando municipio. Sí, el municipio me lleva a mí como un mes más aproximadamente. Nada, 24 días, don Sí, Argemiro, ok. porque esto arrancó como Sí, municipio sí, el 1 de agosto del año 22. Eso. Vea qué bien, hombre. O sea que don Argemiro pertenece a esa primera generación de quimbayunos Sí, señor. de cuando se municipalizó nuestra población, que aún afortunadamente vive con nosotros. Don Argemiro, cuénteme por favor el nombre de sus padres. Mi papá Francisco Buitrago Espinosa, mi mamá Clara Rosa Castillo Ruiz, ¿Ellos eran oriundos de dónde? mi papá oriundo de Manizales, de descendencia no manizaleña, y mi mamá de Neira. Neirana. De Neira, mi papá manizaleño con descendencia de Guarne, Antioquia, y mamá de Neira. O sea que el Buitrago viene de Viene Guarne, desde Guarne, sí. oriente antioqueño, Sí. lo que siempre hemos dicho en nuestra Y colonización. fue- Castillo, sí, de Neira, Caldas, ya vinieron acá, pero de hace muchísimos años, ¿no? Sí, claro, obviamente. ¿Qué es lo que más recuerda usted de sus padres, don Argemiro, dentro de las muchas cosas que me imagino que deben recordar? Sí, claro, ¿no? Recuerda muchas cosas de los papás, pero que lo hayan impactado a uno, que recuerde. Sobre todas las cosas, la honestidad. La honestidad. Sobre todas las cosas, tanto de mi papá como de mi mamá. Era el tiempo en que prácticamente la escritura no existía, era la palabra. Una persona hacía un negocio con otro de palabra y se cumplía. La gente no pensaba sino en las cosas honradamente, de adquirirlas legalmente, Ujú. ¿no? Y eso era tanto de mi papá como de mi mamá, por las dos familias. Qué bueno, hombre, qué bonito. Mm. Qué bonito escuchar eso. Qué bonito escuchar que la palabra en nuestro medio fue un valor tan importante, donde el viejo que empeñaba la palabra prefería morirse, reventarse, Reventarse, pero cumplía cumpliendo la palabra. con esa palabra, que es muy importante. Ese es un valor Que para es- rescatar, ¿no? Que eso es lo que está lentamente se ha ido perdiendo, Sí, señor. y que sería muy importante llegar a rescatarlo. ¿Y cómo eran sus padres, don Argemiro? En su carácter, en su modo de ser. En No, su mi papá era un actitud. tipo más o menos no muy chisposo, que digamos, más o menos callado, pero de una nobleza extraordinaria. El hogar de nosotros la realidad fue que fue un modelo de honestidad ante todo. Peleitas, claro, como en todos los hogares se peleaban, pero jamás mi papá llegaba a pensar en una separación, ni mi mamá jamás tampoco. Siempre cualquiera de los problemitas que tuvieran los sabían solucionar. Y con nosotros, pues era todos los días inculcándonos la honestidad, que decir, que fuéramos correctos en todos los aspectos. Entonces era el estribillo permanente de los viejos. Claro. Don Argemiro, dentro de los muchos comentarios que ellos hacían, ¿usted recuerda que hicieran alusiones a lo que fue la guerra de los 1000 días o algo así? Sí, hacían alusión a la guerra de los 1000 días. Un hermano de mi papá lo recolectaron para la guerra de los 1000 días. Llamaba Víctor y desapareció, jamás volvió. Nunca se volvió a saber nada de él. ¿Fue reclutado aquí? Fue o en reclutado en Manizales? Manizales. Llamaba Víctor, un hermano de mi papá. De la guerra de los 1000 días, pues nosotros solamente sabemos los comentarios que ellos nos hacían, ¿no? Era una guerra muy cruel, pero aún tan cruel como era, nunca era como lo que se ve hoy, ¿no? De las masacres espantosas ni de todo. Eran dos grupos políticos peleando en combate, ¿no? No como por ejemplo hoy, lo que se ve hoy tan desastroso, que son las masacres y la mansalva y todo, ¿no? Pero sí contaban siempre, los viejos siempre contaban de la guerra de los 1000 días. Lo que no recuerdo yo es porque como que no tenían mayor interés de decirle a uno quiénes fueron victoriosos, quiénes perdieron y nada, solo hablaban de la guerra de los 1000 días, ¿no? Ajá. Y de tales combates, tales y tales. ¿Recuerda usted nombres de combates que ellos... Por ejemplo, mi papá recordaba del de Santa Bárbara yendo hacia Cartago,
Santa Bárbara queda cuando ya remonta uno la falda, que de empieza, Piedramoler para allá. sí, que empieza a descender hacia Cartago. Ah. Hubo un combate ahí, pero no recuerdo, hablaban pues de Peralonso y de esos, pero eso sí era como, eso no lo tenían como muy en cuenta. Ya, eso sí fue como más lejano. Y como más lejano. Dentro de esas charlas de los viejos, de pronto a veces era muy común que ellos comentaran de Madremontes y Patasolas, duendes, brujas, Sí, claro. etcétera. ¿Qué recuerda don Nosotros Argemiro? crecimos oyendo permanentemente la narración de esos mitos, ¿no? Le cuento que mi papá era poco creyente en esos mitos, pero sin embargo era imposible liberarse de ellos porque pues empezando porque uno de niño cuando estaba muy pequeñito la misma mamá le decía ahí viene el coco, la patasola o el duende o el pollo maligno o tal, ¿no? Siempre se hablaba de eso. ¿Y qué explicación daban? No, por ejemplo, a ver, la única cosa que sí daban como real era de algunos tipos que se destacaron por osados, por fuertes, como Arrayanal y como, bueno, algunos otros tipos. Pero por ejemplo, de La Llorona, se hablaba que era una mujer que había matado el hijo, lo había perdido y que lloraba inconsolable. De la Patasola, que era la guardiana la Madremonte, que era la guardiana de los bosques, hablaba que cuando se destruían los animales o los bosques, se disgustaba la Madremonte y asustaba o le salía a la gente a amenazarlo. Pues de todos esos mitos se hablaba. De la Patasola no recuerdo muy bien, pero se entiende que se hablaba de una mujer con una sola pierna, ¿no? El duende, los duendes los manteníamos en toda parte. Si a una persona, de pronto a una señora que estaba cosiendo, le embolataba la aguja o el hilo, se lo embolató el duende. ¿Sí? Todo lo que se perdía, todo era del duende que lo embolató, ¿no? Bueno, entonces era muy divertido por eso. Y todas las personas creían propiamente que el duende era un niñito muy travieso, que le hacía maldades a la gente, pero que maldades más o menos sanas, no pues que matara a nadie ni nada, sino que le hacía picardía a la gente. Bueno, se hablaba del pollo maligno, sí, que era un pajarito que ¿cómo se dice? Cacareaba o piaba, emitía su sonido, generalmente muy cerca, y la gente iba a buscarlo y no estaba. Lo buscaban en los rastrojos y no estaba, y entonces decían el pollo maligno. Mentira, pues puede haber sido algo raro, pero todo indica que era un animalito que se mantenía piando o emitiendo sonidos, pero se escondía en el rastrojo, no era muy trabajoso verlo. Pero era un síntoma de mal agüero. Como todavía en ese tiempo se hablaba del Diostedé, que es un pájaro que todavía existe y que todavía las personas oyen cantar el Diostedé y se aterran, ¿no? Que usted recuerda el sonido, Dios te dé, ¿no? Dios te dé. Eso sí, y todavía aterra, ¿no? Correcto. Don Argemiro, pero de las brujas que las hay. Sí, yo pues que le digo con todo respeto que yo no soy muy creyente, pero tampoco me atrevo a decir que no, porque eso ha sido una trayectoria de toda una vida. La contaban los abuelos, todo el mundo lo contaba, historias de las cosas que les pasó con las brujas. Entonces son pues tradiciones que hay que respetar, ¿no? Aunque yo pues pienso yo muy honestamente que la mayor parte de las brujas son las viejas las viejas ladronas o malas personas, pero nunca me atrevo a decir que no hayan existido. No. Son tradiciones, hay que respetar y son bonitas, son tradiciones que engalanan el ambiente, claro, porque producen la charla, la chanza entre las gentes. El uno narra una historia, el otro narra otra,
pues sí es posible que de pronto hubieran sido ciertas. Don Ramiro, y digamos, en los desplazamientos que usted hacía entre la finca y el pueblo, cuando iba solito, de pronto no le daba miedo al pasar abajo la cañadita, Tremendo miedo. o a qué le temía, o a ver, porque algo le queda pues a No, uno. tremendo miedo, Chucho. Por fortuna, pues, que en eso tengo que ser muy honesto. Mis hermanos y yo éramos muy osados en eso, no éramos de los que nos abríamos a correr pues por cualquier espantico, ¿no? Pero sí nos tocó muchos sustos que posteriormente los comprobábamos, que no era pues del otro mundo ni nada, sino espantos común y corriente. Por ejemplo, el armadillo estaba en toda parte. Nosotros pasábamos por un monte lleno de guadua, de ganchos, de capachos de guadua, de todo. Y un armadillo de pronto salía corriendo, eso hacía un ruido espantoso, y dígame usted, a las 11 o 12 de la noche, era terrorífico. Sin embargo, después se iba uno y miraba y estaba el osadero del armadillo, tal. Lamentos, también se escuchaban los lamentos de, por ejemplo, una vez castraron un marrano a un vecino, y el marrano se inflamó, se enfermó y empezó a morirse en un canaloncito cerquitica del camino. Y se lamentaba como un moribundo, y eso lo hacía pegar una carrera una tremenda, pero después pues se daba cuenta. Sí, de espantos. Por ejemplo, nosotros para ir a la finca pasábamos una quebrada en la cual había un puentecito de guadua, un puentecito. Y muy comúnmente, cuando íbamos a llegar a la cañada, le daban un golpe al agua, que chilgueteaba, como decimos, en el argot campesino. Y entonces nosotros nos devolvíamos, nos volvíamos a correr. Y un día nos dimos cuenta que era que ahí se amañaba un perro de monte. Eso era un animal más o menos grande de ese tiempo. Entonces cuando sentía los pasos de nosotros se tiraba al agua y eso producía un sustón. Sin embargo, historias de espantos de toda clase, de perros negros, de gatos, de ruidos raros, bueno, eso se lo contaban a uno constantemente. Pero yo pues sinceramente, en honor a la verdad, no puedo decir de ninguno de esos espantos como ciertos. Pero sí, eran las historias que todo el mundo contaba. Don Argemiro, en esa casa donde usted nació, aquí en la vereda de La Soledad, a la salida de Quimbaya, ¿la casa en que nació se conserva o ha tenido demasiados cambios? De la casa donde yo nací queda solamente los cimientos, los cimientos de material, que todavía queda. Nosotros lo hemos respetado como un recuerdo de familia, pero ya ha sido cambiada, transformada 2 veces. Primero era una casa grande, techada con lo que llamábamos teja de astilla, de madera. Yo no conocía eso, que tumbaban un árbol, lo rajaban en astillas planas y de ahí sacaban las tejas, con eso techaban las casas. Era de techo de astilla, de maderas sumamente finas, porque en esa región abundaban las maderas sumamente finas. Y esa casa nos duró muchos años, pues hasta, yo creo que nosotros la conocimos por espacio de 15 años más o menos. Después ya mi papá resolvió hacer una casa de 2 plantas, de corredores en redondo, que la conservamos un tiempo hasta que falleció mi papá y después la fuimos abandonando, hasta que de pronto ya por vieja, después desapareciendo, ya no queda sino los cimientos. Don Argemiro, ¿y los abuelos? ¿Qué abuelos conoció usted? ¿Paternos y maternos? Conocí solamente conocí maternos los 2 abuelos, la abuela y el abuelo. La abuela llamaba Hermelina Ruiz, era de una familia que más que todo se crió en Alcalá. Alcalá es más antigua de Quimbaya. Aquí en Alcalá, un monumento que hay en el cementerio, un mausoleo que hay ahí, que era de un cuñado de mi abuela, de Marcos Ospina. Bueno, el árbol, el samán que hay en Alcalá,
fue traído de Agua de Dios por una prima de mi mamá que llamaba Rosana Gutiérrez, ¿no? Una hermana de mi abuela llamaba Ana Ruiz, casada con el señor Manuel Gutiérrez, y fue traído de Agua de Dios por el samán que hay en Manizales. Bueno, en Alcalá. Y de mi abuela Hermelina era una viejita adorable, de esas personas inmaculadas, pues, pero que de pronto salía con unas cosas chisposas que yo recuerde de ella, pues, una vez que tuvo un disgusto por ahí con una vecina, y entonces un madrazo no lo oía uno así nomás, y de pronto llego yo no sé si puedo producir, y de pronto llego y le digo: abuelita, ¿y qué pasó con esa vieja? No, mijito, que una vieja de cuerpo. Y yo me quedé frío, aterrado, un madrazo de semejante honestidad de viejita, pero así era, de semejante matrona, adorable la viejita. Y mi abuelo, Luis Felipe Castillo, ese era un antioqueño de esos de hacha y machete, como se dice. ¿De qué lado? Rústico. Yo no sé propiamente de Neira, pues venía, de Neira, pero habían venido antes de Antioquia. Yo no sé propiamente de qué pueblo de Antioquia, pero lo que sí era que era un tipo valeroso, todo un varón con toda la arrogancia, para trabajar, sí, para trabajar de una honestidad a toda prueba, serio. Ese sí no era muy chisposo, sino muy serio. Luis Felipe Arcila, colonizador tremendo, pues por el lado de mi mamá. Por parte de papá solamente recuerdo de la abuela, llamaba Fidelia Espinosa. El padre de mi papá murió en Manizales, en el Tablazo, en la vereda del Tablazo de Manizales, y dejando una familia numerosa, de las cuales mi papá era el mayor. Y mi papá quedó al frente a esa familia a los 17 años. ¿Cómo llamaba el abuelo? El abuelo Ignacio Buitrago, llamaba el abuelo, Ignacio Buitrago. Dejando una familia muy joven, de las cuales mi papá se tuvo que enfrentar a la obligación, haciendo una cosa que no era muy lícita en ese tiempo, pero que la gente la hacía, que era cultivar tabaco, que en ese tiempo era contrabando. Era de contrabando, y él tenía sus tabacales, y con eso, siendo el mayor, logró ayudar a levantar y a educar algo a la familia, ¿no? Cuando ya transcurrieron, diga usted, 10 o final, algunos 10 o 12 años, que ya los hermanos estaban ya mayores, entonces fue cuando Juan de Jesús, que era el segundo en edad, papá era mayor, era el segundo en edad, se vino de por allá. ¿Pero fue el primero en venirse? El primero en venirse, no, fue Juan de Jesús. Se vino a probar suerte, a cacharrear. ¿Sabemos se los vino, años de pronto cómo fue la venida? No te puedo decir, Chucho, el dato exacto, porque a ver, no te puedo decir el dato exacto, pero lo que sí es que fue el primero que llegó primero a Finlandia. Esto se estaba llenando de colonos, empezó con una maletica a cacharrear y de pronto empezó a prosperar. Era un tipo muy alegre, de mucha chispa, eso sí, era un charlador extraordinario, y entonces empezó a progresar lentamente hasta que pronto puso un negocito, una tiendita que empezó en pequeñito y se fue creciendo hasta que llegó a ser prácticamente un verdadero supermercado, ¿no? Sí, claro. En que vendían, ya tenían la carnicería, farmacia, todo, cae todo, claro. Un supermercado. Era una institución. A los poquitos días, cuando ya Juan de Jesús tenía la tiendita, pues él necesitaba a alguien que le ayudara. Entonces se vino mi papá con la abuela, y se vino y mi papá empezó a ayudar en la tienda, a tal punto que prácticamente Juan de Jesús lo dejaba, era solo. Prácticamente la tienda era manejada por mi papá, porque Juan de Jesús, que era un vicioso, era pues mujeriego de todo lo imaginado, pero era un charlador del otro mundo,
Entonces, en razón de eso, se mantenía lleno de amigos. Mi papá manejaba la tienda y Juan de Jesús daba las vueltas, hablaba con don Ricardo Echeverri, con don Ignacio Gutiérrez, con don Mateo Bernal, con todos. Entonces fue cuando empezó la goma de fundar el pueblo, ¿no? Que el pueblo empezó como, pues todo el mundo sabe, y como es apenas lógico, que empezó por las reuniones, los corrillos de unos poquitos. Que los primeros que mi papá contaba era don Ricardo Echeverri, que era un personaje, todos lo sabemos, era un personaje del otro mundo, pues. Y Ignacio Gutiérrez tenía una virtud, era un moreno, bastante moreno, arriero, pero ya tenía unos bienes por acá para la mesa, unas tierras grandes en montaña, pero era muy dinámico. Ignacio Gutiérrez era muy dinámico, era arriero. Bueno, y entonces, y Juan de Jesús, el buen charlador, y Ricardo Echeverri era el señor, hombre más o menos culto, de mucha presencia, muy serio, muy honesto, muy de todo. Entonces, entre esos tres empezaron a hacer el corrillito permanente de fundar el pueblo. Y a los poquiticos días se les unió don Mateo Bernal, que era como el primer tinterillo que hubo, porque lo necesitaban para los mensajes y todo. Y enseguida empezó a llegar ya cantidades de gente de mucha importancia, don Samuel Jaramillo, este señor don Antonio Cifuentes, don Ricardo Echeverri, don Ricardo Chica, don Gregorio Gallego. Gregorio Gallego fue agregado a mi papá. Ajá, qué bien. Pero consiguió centavito y todo, y se independizó también y todo. Qué bueno. A ver, aquí, perdón don Argemiro que le corte, aquí hay que resaltar varias cosas. Una de ellas, todos nuestros pueblos en el Gran Caldas, generalmente de colonización antioqueña, se desarrollaron alrededor del trapiche panelero y de la fonda. La fonda de Juan de Jesús, y donde trabajó mucho tiempo don Francisco, el padre de don Argemiro, precisamente estaba muy cerca de la confluencia de varios caminos. Un camino que iba para la montaña, Ceilán, la montaña, lo que hoy es Puerto Alejandría. El otro camino que era Palermo, la América. El otro camino que posiblemente salía a Montenegro, el antiguo camino Montenegro. Camino del Jazmín, camino de la Balsa, que hoy es Alcalá. Camino que venía de la Mesa, es decir, una confluencia. De la los aguadeños acá. Exactamente, el paso de los aguadeños que comunicaba antiguamente Finlandia con Circasia y con Armenia, etcétera. Entonces miremos la confluencia de caminos, era el punto clave, mejor dicho, donde estaba asentada la fonda. La otra parte muy importante es que la fonda prácticamente era toda una institución donde confluía la gente, unos a tomar trago, otros a jugar, otros a hacer planes, otros a cuadrar negocios, por ejemplo, a comprar y vender, etcétera, etcétera. Esa fue la fonda de Juan de Jesús. Don Argemiro, antes de que se me escape. Era el sitio de reunión propiamente. Obligada, mejor dicho. No habían cafeterías. No, ese era el club social de la vereda de la Soledad en ese tiempo. Que muy rapidito hubo otra fonda. De un señor, no recuerdo, Benjomea, tal, a los pocos días, que fue ya por acá de don Domingo Chávez. Eso le iba a preguntar don Argemiro, exactamente a su modo de entender, y gracias, digamos, a esa herencia familiar, ¿dónde realmente quedaba esa fonda, la de Juan de Jesús? Sí, yo no puedo decirle exactamente, porque yo sé que quedaba más o menos en diagonal con lo que es la Federación hoy, el Comité de Cafeteros, pero no sé si era pues diagonal propiamente o era al frente lo que era de estos señores Arias, o era donde hay ahora un taller de mecánica, pero era más o menos en esa esquina. En todo caso, lo que hoy es carrera quinta, sí, con calle 19. En esa parte. La segunda ya fue por acá, por los lados en la carrera sexta, ¿no? Aquí 2 cuadras, la segunda. No recuerdo ya muy bien, pero a los pocos tiempos, que como Quimbaya tuvo un desarrollo vertiginoso, fue rápido. Entonces hubo el momento en que ya la fonda de Juan de Jesús era insuficiente. Entonces llegó también otra fonda, ¿no? Y ya después le llegó a mi tío Juan de Jesús una enfermedad de la mente, se desequilibró,
Entonces ya le tocó a mi papá ver por él los últimos años. Pedro murió aquí. No. Estuvo pues desequilibrado mental un poco de tiempo y entonces un día, porque eso se me fue quedando también, que mi papá levantó la familia por ahí en Manizales, perdón que vuelva un poquito atrás. Claro. Y entonces los hermanos de Juan de Jesús eran 4 y 2 hermanas, 4 varones y 2 hermanas, o ellos eran 4, que era Juan de Jesús, mi papá, Víctor, que fue el que se lo llevaron para la guerra y nunca volvió, y Pedro Buitrago. Pedro Buitrago era el hermano menor. Nunca vino por aquí. No. Como mi papá tenía el negocio del tabaco, entonces cuando Pedro ya fue teniendo ciertos añitos, diga 13, 15 años, ya era un tipo que se movía mucho, era un mensajero, era el que hacía los negocios. Entonces viéndole la gente en Manizales la habilidad que tenía, entonces se colocó a trabajar en una tienda grande de tabaco, una tienda grande de tabaco. Y el tipo empezó como empleado, fue cogiendo confianza y aprendiendo el negocio y terminó prácticamente dueño del negocio, Juan de Jesús, que tiene una familia muy linda, 5 hombres de los cuales 4 profesionales, uno ha sido ya representante a la Cámara, bueno, de Pedro. Pedro resultó ser el intelectual en razón de que se quedó en Manizales. Mientras Pedro se quedó en la ciudad, mi papá y Juan de Jesús echó para la selva, para acá, ¿no? Entonces nosotros nos levantamos una familia un poquito dispareja porque luego Pedro Buitrago se casó con una señora muy importante, hermana del doctor Juan Hurtado, que fue rector muy famoso de las universidades o de los institutos de Manizales, don Juan Hurtado. Bueno, Juan de Jesús se vino para acá y él, pues hay que decir la verdad, él era viciosito, ¿no? Él era tomador, bueno, y los hijos como que le fueron heredando. También empezaron a enrutarse se volvieron muy viciositos. Juan de Jesús dejó una fortuna grande, empezaba lo que es el establo, y de ahí para abajo una extensión muy grande, era de Juan de Jesús. Cuando él murió dejó eso, y eso los hijos lo cogieron y no vieron nada. Lo último que Juan de Jesús conservó fue lo que es el establo, que eso lo manejó mi papá, lo heredó mi papá después de la muerte de Juan de Jesús. Eso es exactamente lo que era don Faustino Villegas, lo que es ahora del doctor Cardona. El doctor Cardona, el que era de la federación. La primera finca a mano derecha hacía la salida para... Sí. Lo que era, decía enseguida de lo que era antes de llegar allá, sí. Esa fue de Juan de Jesús, pero era muy grande, pero eso lo fueron vendiendo los hijos, acabaron con eso. Y la última que conservaron fue esa. Le cuento que usted me preguntaba ahora por el final de Juan de Jesús. Entonces, viendo que cada vez se iba agravando más la enfermedad, entonces vinieron los hijos de los sobrinos de Manizales, que ya eran unas personas más o menos importantes. Y entonces vinieron y dijeron a mi tío, vamos a tenerlo que llevar a Bogotá, vamos a llevarlo a Cibaté, o a ponerlo en un tratamiento. Se lo llevaron y él no resistió prácticamente el viaje, sino que cuando llegó, le llevaron el médico en Bogotá y a los 2 o 3 días murió. Cuando eso fue el final de... ¿Él fue casado con alguien de aquí o de Manizales? Sí, con una señora Julia Grajales, que desafortunadamente yo sé que es de la familia de las Grajales, de Julieta, de esa familia, pero no he podido saber exactamente el linaje, la familiaridad que haya tenido, no sé. Pero era una señora Julia Grajales. Don Argemiro, si vamos a hablar de la parte física, personal, ¿a quién se parecía Juan de Jesús de entre la familia de ustedes que conozcamos los que invadimos y a quién su papá?
No, a ver, Juan de Jesús era bien parecido, era pintoso. Era un tipo blanco, en el consejo un retrato de él por muchos tiempos. Él tenía un bozo que se lo adornaba en punta, así como al estilo de los antioqueños, o de los antioqueños famosos, sí. Ese bigote así de que terminaba en punta a los lados. Ese retrato de Juan de Jesús permaneció en el consejo muchos años y de un momento a otro desapareció y nunca se volvió a saber qué pasó con ese retrato de Juan de Jesús. Sería una vaina tal vez hasta muy importante bregar a hacer una investigación, porque a lo mejor está por ahí tirado en algún rincón y sería una joya, pues, porque en esas épocas la fotografía era muy difícil. Eso era muy difícil. Era cuando la persona tenía que meter dentro de un talego allá. Sí, claro. La fotografía en ese tiempo era muy difícil. Y era un cuadro muy bonito. Y de un momento a otro desapareció. No pudimos volver a saber por qué, ni cómo, ni cuándo. Y entonces él era más o menos pintoso, bien parecido. Con él, ese bozo así, el bigote le lucía mucho, porque tenía la fisonomía de los patriarcas antiguos, ¿no? Los antioqueños de... Bueno, mi papá, sí lo conocía todo el mundo. Mi papá, pues era cari delgado, más o menos flaco, calvo, y que de joven fue pintoso también, pero cuando ya quedó calvo y se metió al trabajo rural, usted sabe que el trabajo rural pues deteriora a las personas, ¿no? Y mi papá era un trabajador del campo tremendo, aún ya viejo, ya muy viejo, hacía las labores del campo. ¿De cuántos años murió don Francisco? De 88 años. ¿Y en qué año murió él? Chucho, me da pena de eso porque vean, pues cae todo el mundo guarda la memoria, las fechas. Yo no soy capaz de memorizar. Yo te digo que yo a veces tengo que poner a la mujer en qué año es que nací o en qué año nos casamos, ¿no? Malo para memorizar fechas. No. No recuerdo, lo que sí es que nosotros estábamos muy jóvenes todavía. ¿Alguien recuerda de pronto haber guardado la cédula de don Francisco? La cédula está por ahí, me parece. Yo casi creo que... preguntémosle a Berta. Sería muy bueno tener un preguntémosle a Berta, de... pero yo la he visto últimamente. Guillermo tiene un retrato, pero ese salió ahí en el libro suyo, en el de... entonces fue el que él me prestó. Sí, apareció en el libro de mi papá y mi mamá. Claro. Y ese lo tiene Guillermo. Pero yo sí recuerdo que el retrato, la cédula la he visto yo. No sé si aquí o de pronto donde Guillermo quiere. Debo preguntarle a Berta. Berta, ¿usted recuerda de la cédula de mi papá? Usted la tiene. Qué bueno tomarle un registro. Hola, qué bueno, sí. Viejo. Sí. Don Argemiro, ¿ustedes cuántos hijos fueron y quiénes son? Fuimos 9 y uno que se perdió antes de nacer. Que llamaba si se perdió antes de nacer. Era 10 con ese. Éramos 6 hombres y 3 mujeres, pues de los que... los hombres, Aristóbulo, el hermano mayor, le seguía Luis, tercero yo, seguía Horacio, después Guillermo y Mario, los 6. Mario es el niño. El niño, sí. Y las mujeres eran Elena, la mayor, que era la segunda del hogar, después de Aristóbulo. Y después seguía de Guillermo seguía Clara y luego Ana. Ana es la doctora que está en Estados Unidos. Ana, claro, obviamente. Y Clarita, que era la señora de Néstor Valencia, murió muy jovencita, la mamá de Fanny Estela. Don Argemiro, ahora que usted me menciona, don Néstor Valencia, hijo de don Pablo Valencia, fundador. Sí. Y Clarita, hija de otro fundador, don Francisco. Ese tipo de linajes, ese tipo de qué, digamos, de enlaces, fue muy común en Quimbaya, de pronto mirar para el matrimonio, este es hijo de fundador y entonces aquel otro hijo de fundador, entonces, o no fue muy evidente,
Bueno, no fue muy común, pero sí hubo varios casos, ¿no? Por ejemplo, a ver. Bueno, eso sí ya como que necesitaría tiempo. Eso estará muy bueno para la otra reunión. Muy bien. Para la otra reunión sería muy bueno porque empezaría uno a nombrar de los fundadores. De Ricardo Echeverri, de don Ricardo Echeverri. Esto es una hermosura, hombre, por Dios, hombre. Y vean a mí. Cuénteme, por favor, lo que iba a comentar, don Argemiro, con toda tranquilidad, que yo... ya pueda... A ver, pero aguárdame, recordemos, me estabas preguntando sobre los linajes y las mezclas, la mezcla de familias de familias de fundadores, y si eso está muy bueno para una charla posterior, con tiempito, porque en el momento pues siempre es como difícil recordar eso, ¿no? Ignacio Buitrago, Ignacio y Fidelia Espinosa, los papás. Bueno, y claro que entre las primeras familias sí se fueron mezclando un poco las familias. Hay algo que yo noto aquí en esta cédula. Estas eran las cédulas que portaban nuestros abuelos. Esta, por ejemplo, fue expedida en el año 1934, don Argemiro, pero yo aquí no veo edad 61 años. Ah, claro que sí. Y es expedida en el año de 1934. Eso, 61. Fue de 1876 más o menos. La muerte de él. ¿De qué fecha? ¿De qué fecha? 1875. Sí. Es de 1934, como podemos apreciar aquí. Sí. Aquí dice que tiene 61 años. No, pero no, ahí no hay una discoordinación, ¿cierto? Porque claro que cuando él fue cedulado ya estaba muy mayor, ¿no? La cédula fue muy nueva. Tenía 61 años. Sí. Y este fue expedido como sí. Indicado en 1932, quiere decir 34. Que es de 1876. 34, ¿cierto? Tenía 61 años, entonces, nació según en eso. 1875. Exactamente. En 1875, sí. Y aquí tenemos... esa cédula vale la pena que usted tome unos datos. Para... Y aquí vemos otra, obviamente que mucho más reciente está la de don Argemiro, ¿no? De edad 21 años. Sí. 21 años fue... En ese tiempo no se cedulaba a la persona a los 21 años. Sí. A ver, expedida, fecha de expedición. Septiembre 7 de 1953. No tiene la fecha de nacimiento. ¿Tienen la fecha de nacimiento? No, solamente la edad. Ahí. 21 años. Aquí quiero ahora enfocar más de cerca. Eso es, mejor dicho, estas son reliquias que vale la pena guardar en familia. Mire lo que le decía mi papá, mire Calvo, ajá. Cari Delgado, Buitrago, y ese Buitrago sigue latente. Ahí está Mario, se parece, y Luis. Que sea Buitrago. Luis y Mario le heredaron el parecido a mi papá, y yo le heredé el parecido a mi mamá. Si usted ve las fotos de mi mamá. Sí, señor, posteriormente ya las veremos. Don Argemiro, ahora sí empecemos a hablar su niñez dentro de la familia.
¿Cómo la llevaba usted con sus hermanos? ¿Cómo fueron creciendo en ese entorno rural tan hermoso, campesino? ¿Cómo fue el entorno fundamental nuestro, ¿no? Campesino, montañero. ¿Cómo fue eso, don Argemiro? Bueno, eso tenía ¿cómo le digo? Sus bemoles, sus altibajos, ¿no? Yo siempre he relatado que la pobreza, cuando nosotros nacimos, mi papá tenía una finca, pero era una selva, era una montaña, con apenas unas mejoritas muy pequeñas. Era la pobreza absoluta, porque pues, la persona prácticamente no tenía nada, no había todavía cafeteras, nada. Entonces mi papá tenía unas recesitas y sembraba maíz y frijol, que era lo que había en ese tiempo. Nosotros, en razón de la pobreza con que nos levantamos, vivíamos pues mal vestidos, a pie limpio, con ropita muy ordinaria, trabajando mucho. Nos tocaba trabajar desde que ya se podía valer uno. El trabajo era, mijo, vaya, tráigame una olla de agua, un tarrado de agua. Usted recuerda los tarros, que eran los tarros de guadua largos, que eran pues destaponados, llamamos nosotros, cuando le quitan los... Pero en el último, en la última parte le dejaban un rotico. Ese tarro de guadua se llenaba en la quebrada y se le ponía un trapo para que no le entrara aire. Y con ese trapo se defendía que uno podía voltear el tarro lleno de agua, lo podía voltear al contrario. No se salía el agua por falta de aire, ¿no? Si le quitaba uno el trapito, se vaciaba inmediato. Pero así no, uno lo traía, bueno. El café se pelaba a mucha distancia, pero ya después, cuando ya hubo cabetán, hace mucho tiempo, se pelaba, ya estábamos un poquito mayores, había un ranchito de guadua y una despulpadora de las antiguas. Se pelaba el café y se dejaba, diga usted, a una distancia de 3 o 4 cuadras de la casa, en un cajón. Nadie nunca pensaba en robárselo. Al otro día se iba uno con canastos, que sí había allá, y se bajaba a la cañada a lavar el café, ¿no? en canastos. En esa forma, bueno. Digo yo que tenía muchos altibajos porque la pobreza era tremenda. Pero en cambio había algo muy valioso, era la alimentación. Yo recalco mucho en eso, Chucho, porque la fortaleza de nosotros que ya llegamos como a la edad mía, pues se deriva más de la alimentación tan sana. Como primera medida, en la casa como habían unas vacas o un ganado, la leche era libre. Uno tomaba toda la leche que fuera capaz de tomarse. Siempre sobraba y entonces mi mamá la cuajaba y hacía quesos. Tenían unos sitios especiales donde guardar esos quesos que se curaban, ¿no? Que la llamaban excusas. Se curaban. Y entonces uno comía todo el queso que quisiera a cualquier hora. Bueno, aparte de eso... Perdón, de ahí el dicho, desde que las excusas se hicieron, la excusa era... Los gatos no comen queso. Como una especie de canasto colgando. Desde que las excusas se hicieron, los gatos no comen queso, o los ratones no comen queso, pues obviamente que imposible. Y colgaba precisamente en alambre, porque un gato ni las ratas podían... No era capaz. Ese es el tipo de excusa, ¿no? De excusas, bueno. La carne, los viejos, a pesar de la pobreza, eran muy amplios en la carne. Yo recuerdo que mi papá llevaba, cuando ya íbamos quedando un poquito, consiguió un caballito. Y en ese caballo nos veníamos al pueblo a mercar y la cantidad de carne que llevaba era bestial. No había problema, no había nevera, ni había nada, pero no había dificultades para conservar la carne toda la semana. Porque las cocinas eran atravesadas por una guadua que atravesaba exactamente encima de los fogones. Los fogones eran en medio de la cocina, era terraplén, no había pisos de cemento ni de madera, terraplén. Pero en el fogón recibía todo el humo, lo que hoy se llama carne ahumada. Y esa carne se volvía como un rejo, cogía un sabor delicioso, pero no se ranciaba, no le daban gusano, nada. Ahí se conservaba toda la semana. La carne así, lo que llamamos carne ahumada.
Entonces nosotros, tanto nosotros como los trabajadores, que los trabajadores en esa época eran como miembros de familia. Los trabajadores trabajaban prácticamente sin horario, madrugaban o salían temprano, eran prácticamente sin horario. Los trataban a uno de niño como si fueran segundos papás. Eran también una honradez tremenda, nada se perdía en la casa. Ellos cuidaban la casa, si había dinero, si había alguna plática la cuidaban, lo defendían a uno. Pero los trabajadores también salían al pueblo a tomarse sus tragos o a un cine o lo que fuera, que ya rápido empezamos a ver el primer teatro, ¿no? Y llegaban a la casa tarde de la noche con algunas copitas o tal, se metían a la cocina, se comían los quesos, los huevos eran cantidades, le ponían una sartén y les echaban huevos a lo triste. La manteca era muy deliciosa porque era manteca de cerdo, no era manteca vegetal. Bueno, y cortaban su lonja de carne para asar en las brasas, prendían candela. Eso era libre y por eso los trabajadores lo trataban a uno, a los patrones casi como papás, y los patrones trabajaban los trataban casi como de la familia. También eso era muy bonito. Si usted quiere, le narro una anécdota de un trabajador que nos demore un poquito. En esos días que llegó el ferrocarril tenía yo tal vez unos 7 años, porque el ferrocarril llegó más o menos en el 28, más o menos. ¿Terminando 28 o Era empezando 28, 29? Tenía yo más o menos unos 7 años, pero como el ferrocarril era la atracción mayor que había, era algo nunca visto. Entonces nosotros en la casa peleábamos mucho, papá, yo quiero ir a ver el tren, papá, quiero ir a ver el tren. Y entonces un día mi papá me mandó con un trabajador, llamado Leonidas Arango. Con un trabajador, me dijo, Leonidas, lleve al niño a que vea el tren, cuídelo mucho. Llegamos a la estación a esperar, cuando llegaba esa negra echando vuestra por... y uno se aterraba, entonces el trabajador le echaba mano a uno y lo cogía. Y estábamos en esa, yo todo aterrado, cuando venía uno de esos que mueven los bultos, ¿cómo se llama? En el ferrocarril, un cotero de esos del ferrocarril. Venía corriendo y de pronto me le atravesé yo y se cayó el tipo, me fue al suelo y se dio su golpe. Entonces el tipo se levantó de allá a pegarme una patada, vuelto una hidra, pues, una fiera. Cuando el trabajador vio que ese tipo venía en esa forma, se le atravesó de por medio. Y digo, ese muchacho no lo vaya a tocar o me tiene que ir por sobre mi cadáver, me tiene que matar a mí primero. Esa era la forma como un trabajador trataba a los patrones y los patrones a los trabajadores. Son anécdotas que uno lo recuerda porque yo estaba muy chiquito, pero sí recuerdo que ese trabajador se había podido hacer matar porque no me tocaron el pelo. Bueno, empezamos entonces con la época de la escuela, don Alejandro. ¿Cómo fueron sus primeras letras? ¿Cuál era el recorrido que usted hacía? ¿Dónde quedaba la escuela? ¿Quiénes eran los maestros? ¿Quiénes eran los compañeros? Etcétera. Bueno, en eso tengo que narrarle algo un poquito que se sale de tonos. De la familia nosotros, el mayor era Aristóbulo. Aristóbulo era un muchacho pintoso, era bien parecido, era, ¿cómo se llama? El bacancito para las muchachitas, era lo que llamamos tombador o quebrador, era Aristóbulo. Luis también era muy bien parecido. Y Aristóbulo era de esos alumnos, como le digo, le interesaba más jugar el trompo, la cauchera, nadar en el río que el estudio. Entonces Aristóbulo empezó a desorientarnos, a darnos mal ejemplo. Como era el mayor, nos mandaba mi papá para la escuela y decía Aristóbulo, no, que vamos a ir a la escuela, vámonos para el río a nadar. Había unos charquitos, unos charcos muy famositos acá en Buenavista. Ya era el oscuro, ya se llamaba. Ya sí, pero antes del oscuro había las peñitas, el sereno, fue el oscuro. Y entonces nos íbamos a nadar. Entonces Aristóbulo fue siendo mal estudiante. Luis le acotejaba, o como se diga, un poquito, y también un poquito mal estudiante. Yo era el orgullo de mi mamá para el estudio, porque las viejitas, ¿qué le enseñaban a uno? Las vocales y las oraciones, ¿cierto?
Y resulta que yo me aprendí esas oraciones lo más sencillo del mundo. Cuando yo tenía ya los 7 años, sabía todas esas oraciones, el credo, la salve, el yo pecador, todo eso. Entonces mi mamá era orgullosa conmigo cuando llegaba alguien. Me ponía a rezar. Y también versitos, yo me aprendía versitos de toda clase. Y el maestro mío, los primeros fueron un señor don Luis Muñoz y un señor don Ricardo Echeverri. No el fundador, sino otro. Y después mi maestro de recordación fue don Ignacio Vallejo. ¿Por qué? Porque yo alcancé a Aristóbulo y a Luis, lo alcancé el año primero. Yo pasé a segundo y ellos se quedaron en primero. Entonces en segundo ellos se quedaron con don Luis Muñoz y con don Temístocles Rosero, profesores de muy grata recordación, extraordinarias gente, que tenían el problema así de que había castigo, le daban pretina a uno, o unas reglas así de dolor, pero gente extraordinaria. Y entonces yo pasé a año segundo ya a estudiar con don Ignacio Vallejo. Y don Ignacio, yo no sé, me cogió especial cariño, me llamaba a mí el gallito. Y yo tenía una letra, nada de ortografía, pero muy legible. Entonces don Ignacio siempre cogiera mi cuaderno para tomarle las tareas a los otros. Y el segundo año ya pasé de año segundo a año cuarto. Yo no estudio tercero. Y coincidió también con don Ignacio Vallejo. Entonces, a pesar de que perdíamos mucho tiempo, con decirle esto, cuando en el primer año, cuando salíamos los tres, Aristóbulo, Luis y yo era el menor. Entonces un día llegó el maestro que era don Luis Muñoz y nos dio una boleta para llevarle a mi papá. Y en esa boleta yo sospechaba y le decía yo a Aristóbulo, a Luis, hola, pero ¿qué dirá en esa boleta? Y ellos bregaban a leerla y nada. Luis tampoco, entonces la cogí yo. Cuando me puse a leerle le decía don Pachito, que así le llamaban a mi papá todo el mundo. No van a la escuela, alcancé a leer eso, no van a la escuela. Y les di ahí por rasgamos que se la íbamos a llevar a la casa sabiendo que eso era lo que llamamos una pela fija para todos, ¿no? Bueno, pero yo tenía facilidad para el estudio. Después ya Clara era regular, Horacio regular, y Mario fue destacado. Mario fue destacado en la escuela, pero no alcanzó, yo no sé, no fue constante en el estudio. Don Argemiro, de esos maestros, ¿qué recuerda usted por su actitud, por alguna anécdota, por algún cacho? Bueno, de don Luis Muñoz era muy drástico, tremendo. Era un tipo, ¿cómo le digo? No sé, no iba en charla y no en serio siempre, era muy serio, un educador excelente, pero en ese tiempo existía el castigo de dolor. Y don Luis Muñoz mantenía una cosa que la llamamos una pretina, un rejo partido en varias cuerditas, ¿no? Como el ramal de un machete. Como el ramal de un machete, sí. Y entonces esa pretina, que así se le denominaba, le puso un nombre que la llamaba Margarita. Cuando empezaba la clase, llegaba y ponía una almohadita y acostaba a Margarita a dormir. Y decía a todos, nos decía, cuidado con Margarita, no me vayan a despertar a Margarita. Y cuando alguno empezaba con los arrebatos, pues, sacaba a Margarita, me despertaron a Margarita y le pegaba sus pretinazos. A Luis, mi hermano, una vez le pegó un pretinazo en mala parte, le pegó en un órgano noble y se hinchó, se puso lo más grave a Luis. Bueno, en ese tiempo había el castigo de dolor. Don Ignacio Vallejo no utilizaba el rejo, pues, pero utilizaba una regla grande. Y cuando alguien le sacaba rabia, le cogía las manos, se las doblaba así y le daba su golpe. Y muy duro, dolía mucho. Como yo era de los mimados de don Ignacio, solo una vez me pegó,
porque nos trajeron de la escuela, a Aristóbulo, a Luis y a mí, y entonces don Ignacio les dio sus reglazos a ellos y no podía dejar sin darme también el reglazo. Pero yo era mimado de don Ignacio Vallejo. Había policía escolar. Primero era un señor Gilo Gutiérrez, hijo de don J. Gutiérrez, que fue fundador también, de los que figuran como fundadores de don J. Gutiérrez. Pues no aparece como de los iniciadores. Uno es Manuel Ignacio y el otro es Juan de Jesús. Don J, sí, no, pero don J. Gutiérrez, casado con una señora Jaramillo. José Ignacio y José. Pero Gutiérrez. José Ignacio Gutiérrez sí fue fundador. Claro. Y don J. Gutiérrez no era fundador, pero era un personaje de aquí de Quimbaya. Que chucho, en esa vaina de la fundación de Quimbaya hay que distinguir los iniciadores y también el grupo de fundadores. Porque don J. Gutiérrez era un tipo extraordinario, así como don Ricardo Chica, como don Samuel Jaramillo, como don Pablo Valencia, así como todo eso, don señor Betancourt, bueno, que era un mundo, una cantidad de personas ya muy importantes, ¿no? Entonces don J. tenía un hermano, era alocado, que lo llamábamos Gilo, llamaba Gildardo y todo el mundo lo llamaba Gilo, y ese era el policía escolar pagado. Entonces ese se iba al río, y cuando estábamos fuera, pues que no habíamos asistido a la escuela, de un momento nos cogía, y para traernos con absoluta seguridad cogiera la ropa y nos dejaba viringos. Entonces, ¿cómo nos íbamos a quedar? Vea, si quieren la ropa, venga. Y se iba toreando, no se venía, y nosotros nos teníamos que venir atrás, viringos. Y recuerdo una anécdota, que una vez ya habíamos cambiado la escuela, ¿cómo se llama esta? Donde está... Era la Sagrado. Sí. La Sagrado Corazón de Jesús. Sí, la Sagrado, que ahí fue donde yo empecé, estudié las primeras letras. ¿Y el nombre de esa escuela era la Santa Tella? Ah, no. Se me olvidó el nombre, pero era la escuelita esta acá, donde hubo una vaina para niños. Donde ahora está Sí, el albergue infantil. el albergue infantil. Sí. Ahí fue donde yo estudié la primera letra. Así pronto fue cambiada esa escuela. Nos sacaron otro a la Santander y esa escuela se volvió la escuela de niñas. La escuela de niñas, ¿no? ¿Dónde son los compañeros? ¿Qué compañeros de clase recuerdan? Bueno, aguantera, entonces, para que terminar la anécdota, alguna vez nos traía Gilo viringos, a nosotros los hermanitos y a otros, y él se nos trajo la ropa cuando iba un paseíto de las niñas, y apenas vimos las niñas, pues todos corrimos a esconder en el rastrojo, ¿no? Porque veníamos en pelota. Esa fue una anécdota. Bueno, ¿Dónde fue la escondida? Más o menos donde quiera que... el camino era por un cabetal que era de los Ocampos. Por ahí bajábamos a un sitio que se llama Peñitas, o llamaba Peñitas, hasta el Sereno, el Oscuro y todos esos charcos. Era el primero que encontraba uno un poquitico más abajo del puente del puente para Trocaderos, más o menos como frente entre ese puente y el Matadero. Había un charquito que lo llamábamos Peñitas, ¿no? Bueno, y entre los amigos, me pregunta usted, entre las personas conocidas de esa época. Bueno, de los más destacados, los Grajales, Arcesio Grajales, César Grajales, Mario Grajales. De los Valencias, pues de la época de nosotros estaba ya Luis Ángel, Sóstenes y Hernán, porque Eberto era mayor, ya de otra cluecada, como se dice. No, Luis Ángel sí estudió con otros, Néstor, Sóstenes y Guillermo. De los Betancures, Jorge Betancourt y Aníbal. De los Chicas, ahí me tocó estudiar con Sergio y Ricardo y Mario, de los Chicas. De los hijos de don Samuel Jaramillo, me tocó estudiar con Mario
y Jairo, Jaramillo de hoy, ¿no? Bueno. Cachos, anécdotas, vivencias que hubieran tenido con ellos, don Argemiro. A ver, bueno, en ese tiempo se acostumbraba mucho un deporte que llamaba handball, que era una guadua larga con una pelota, una bola, balón amarrado, colgado de una cuerda, ¿no? Y se trataba de envolverla. Era el deporte predilecto de esa época. Entonces, yo recuerdo una vez que estábamos con un profesor que llamaba pues don Ricardo Echeverri, y estábamos jugando el handball, y eso nos dividíamos en grupos, el uno a envolver la bola en una dirección, el otro en otra. Y de pronto recuerdo que me pusieron la bola, me tocó darle un puño, y no le pegué a la bola, pero sí le pegó a don Ricardo Echeverri en la cara y le quebré las gafas. De esos recuerdos, la furia de ese señor no tenía límite, pero se dio cuenta que no era por maldad y a mí me perdonó. Esa es una anécdota. A ver, hombre, recuerdo, había un señor, el tipo de mejor puntería que había era un señor don Elías Palomino, entroncado con una familia de don ¿cómo llamaba, hombre, este señor que le compraba el oro a don Demetrio, entroncado en esas familias de Salazares, don Elías Palomino? Era un cazador, había sido militar y tenía una puntería tremenda. Y una vez estábamos en la escuela Santander en un recreo, cuando salió un conejito, un sabanero, de un solar de los Ocampos, de los que le vendieron el lote a Quimbaya, que era don Pacho Campo. Entonces todos tratamos de coger el conejito, pero el animalito se nos metía por cualquier parte, pero era imposible coger. Y don Elías estaba por ahí cerca, siempre cargaba revólver, y apenas vio el conejo se fue y empezó a gritar: déjenmelo, déjenmelo, déjenmelo. Y entonces todos nos quedamos viéndolo con el revólver en la mano, hasta que de pronto llegó y le pegó un tiro de revólver y ahí nos mató al conejito. Eso pues era una hazaña que no se le olvidaba a uno, más que todo por la puntería del señor, porque matar a un animal pequeño corriendo con un revólver, eso no era cualquier cosa. Había otro profesor que llamaba, que murió en estos días, usted recuerda, bueno, que ese era culebrero. En la escuela Santander mantenía culebras, pero las culebras eran mansas, no sé si porque no tenían veneno o eran cazadoras, o porque él las domesticaba, pero nosotros jugábamos en medio, pues con esas culebras al medio, y llegar a caer encima de las culebras y nunca nos mordían, pero sí eran un terror, de un profesor que era culebrero. Bueno. ¿Qué más habría, hombre, así como anécdotas raras? Bueno, de las que yo recuerdo. Una vez un muchacho, que de pronto cuando hagamos la otra reunión no acordamos del nombre, hirió a un profesor, lo expulsaron, después lo volvieron a recibir, pero era un tipo mal estudiante, pésimo, peleador horrible, pero con una propiedad que veía a una persona pasar y rápido detectaba de cómo iba vestido, cómo era la fisonomía y todo. Y ese muchacho, más adelante vamos a recordar el nombre, de pronto cuando llegó como a la edad de los 17 y 18 años lo reclutaron para el cuartel y empezó a dar demostraciones de habilidad como policía, y un día fue seleccionado y fue a dar a Estados Unidos a hacer un curso de detectivismo. Bueno, así por estilo, hay anécdotas importantes. Don Argemiro, a ver, continuando con todo este anecdotario, esta vivencia y este recorderis de la niñez, lo mejor de la niñez que usted recuerda, ¿en qué consistió? Todas las cosas que constituyeron en algo que usted recuerde con gratitud de la niñez.
Bueno, yo ya hablé de la parte de la tranquilidad que se respiraba. Uno salía a cualquier parte sin ningún temor de nada porque no lo amenazaba a uno la violencia. Pero además la alimentación que se disfrutaba, ¿eso ya lo dije? ¿La alimentación? Sí. Hablemos de esa alimentación. Bueno, la alimentación muy sana porque había abundancia de todo. No, pero eso ya me parece que lo tocamos. Bueno, la alimentación muy sana, pues que era a base de carne, bastante, todo lo que uno pudiera, la leche, los quesos, los huevos, había una abundancia especial, los frijoles verdes, la arepa de chocolo, decir, todos los manjares que hoy en día son verdaderos manjares que produce el campo. Bueno, la otra cosa era la ternura con que los viejos nos trataban. Y como había mucha pobreza y los niños, y había mucha soledad, los niños nos teníamos que entretener en algo, y entonces nos fabricábamos nuestros propios juguetes. Es así como utilizábamos el famoso carrito con la carreta de hilo y el cabo de vela que la poníamos a rodar. Utilizábamos las escopetas de carrizo, los jueguitos para tirar aguas también hechas con carrizo, los valeros que lo hacíamos de cualquier tronco, las caucheras, esos son, ya es otro paseo. Por ejemplo, los crímenes que cometíamos sin darnos cuenta, que no sabíamos, porque la realidad es que, por ejemplo, los pájaros que matábamos, eso vinimos a darnos cuenta que era un crimen, pero más tarde. Teníamos el jueguito de prenderle un fósforo en la cabeza a una cucaracha y luego el fósforo apenas prendía, mataba a la cucarachita, la quemaba. Teníamos juegos criminales, que era el de amarrar un cucarrón de una pata con una hebra de hilo hasta que arrancaba la patica, todo. Juegos criminales, pero nosotros en ese tiempo no teníamos ni idea de eso. No teníamos ni idea que eso era un crimen. Bueno, a ver qué otras cosas positivas de la niñez. Bueno, las relaciones hombre-mujer eran tabú completamente. Los niños siempre en todo vivían separados de las niñas. Si un tipo le decía una chanza siquiera, un poquito verde a una niña, sería una cosa tremenda, que la corregida por los padres y los profesores y todo. Éramos en todo el sentido de la palabra completamente zanahorios. Bueno, eso en cuanto al aspecto positivo, ¿no? El negativo, pues ya lo sabemos, que era la pobreza. Dormíamos en montonera, en camas de guadua. Las cobijas eran, pues con una sola cobija nos teníamos que cobijar 3 o 4 hermanos, descalzos siempre, invadidos por las niguas, que era el denominador común de la época. Las niguas que le daban a uno en los dedos de los pies, en el talón, en la rodilla, en las nalgas, hasta en los ojos le daban, en los dedos de las manos, en toda parte. Nuestras madres, como generalmente eran familias numerosas, por mucha abnegación que tuvieran con otro, era imposible, porque no habían remedios, sino que las niguas había que sacarla, era pura aguja. Sería una labor imposible. El carranchil. ¿Ah? ¿Cómo era eso de sacar las niguas? Sí, pero ya cuando ya habían hecho nido. Las niguas las sacaban con aguja cuando ya habían hecho nido. Es decir, ya lo que sacaban eran los hijos, los huevos de la nigua, ¿no? Pero también había veces que las nigüitas apenas estaban empezando a entrarse y la ensartaban en una aguja y la sacaban, ¿no? Nos divertían. Pero eso, tumbaban las uñas? Las uñas, porque se metían entre el dedo y la uña, ¿no? Y como se metían entre tantas,
cantidades, entonces lentamente la uña iba girando hacia arriba hasta que paraba, y lentamente, pues cualquier momento con un tropezón que uno se diera caía la uña, porque eso les llamaba casteros, las uñas paradas por las niguas. Bueno, sucedía el carranchil también. El carranchil, que eso era no se sabe si era un martirio o era una delicia, porque rascar las niguas y rascar el carranchil era de los placeres que hoy quisiera tener cualquiera, ¿cierto? Entonces no sabe uno si eso podría ser un martirio o una dicha, que era rascar las niguas y el carranchil, ¿no? Pero había otras enfermedades crueles como la viruela, que lo deformaba a uno, como el sarampión, como las paperas, que esas enfermedades muchas veces le quedaban secuelas a la persona de por vida, ¿no? Le desfiguraban el rostro. En ese tiempo había mucho lepra, que se creía incurable. De ahí fue donde se fundó el Sanatorio de Agua de Dios, y a quien le daba lepra generalmente lo confinaban a morir en el sanatorio. Se creía que no tenía cura hasta que apareció la penicilina, que empezaba a resultar curaciones de la lepra, ¿no? Bueno, los niños en la escuela, las diversiones era lastimarnos las niguas, porque cuando uno tenía alguna disputa, alguna malentendido con el amiguito, uno le buscaba la forma de lastimar en la carretera, y ellos también a uno, ¿no? Bueno, pero en ese tiempo las niguas no era solamente de nosotros, los cerdos, los perros, todos vivían llenos de niguas. Esa es una cosa que por fortuna está en vía de extinción, las niguas ya. Queda la pulga, que también nos hizo sufrir mucho, pero que también está como en vía de extinción también la pulga. Y el chinche, ¿no? Y el chinche, que hace mucho tiempo no se volvió a ver el chinche. Esa era otra plaga tremenda, el chinche. Sí, porque eso le extraía la sangre a uno, y donde había mucho chinche le producía anemia, ¿no? Bueno, eso hacía grandes rasgos. Don Argemiro, la mortalidad infantil era muy alta, la tasa de mortalidad infantil. Bueno, yo creo que era menor que hoy. Hasta donde mi memoria alcanza, morían muchos niños al nacer, porque los cuidados médicos eran muy deficientes en ese tiempo, y morían muchos niños al nacer. Pero generalmente yo creo que en razón de la extraordinaria alimentación, en razón de que había menos peligros, que no había violencia, a pesar de que había otros peligros como era la culebra y bueno, pero los papás nos cuidaban mucho, a pesar de que como vivíamos en el campo, cuando íbamos alcanzando la edad escolar ya nos iban liberando, ¿no? Ya teníamos que empezar a defendernos nosotros mismos. Pero como había también en esta región mucho paludismo, malaria, fiebre amarilla y todo, tifoidea, que eran otras enfermedades tremendas. Entonces casi todos los niños en un momento dado sufrimos eso. Y eso, a mi modo de ver, pues es mi modo de entender, eso hacía las veces de vacuna. Cada enfermedad de esas iba dejando en el organismo de los niños una especie de resistencia, ¿no? Que después ya más tarde, cuando uno crecía, ya estaba inmune a muchas enfermedades de esas, ¿no? Muy bien, don Argemiro, entonces nos vemos en el conversatorio con nosotros, amigos. Bueno, Chucho, en todo caso yo le agradezco mucho. Pues como esto es un enredajo ahí lo que uno dice, porque no tiene pues propiamente alguna orientación, pero de todas maneras a mí me parece una labor muy linda la que está haciendo usted, que es recoger la historia auténtica, real de Quimbaye, y esa se consigue con la memoria de las personas de edad de hoy. ¿Cierto, Chucho? Que yo lo felicito,
y en lo que en mí toca estoy completamente a sus órdenes para